Buenos días, mi nombre es Sofía Sangüesa, ella es María Paz y Josefa Klug, y en este video la hablaremos sobre una obra dramática llamada Los Invasores, y nos enfocaremos principalmente en uno de los personajes llamada Marcela Meyer, que es la hija del personaje principal llamado Lucas Meyer. Bueno, de Marcela hablaremos de distintos aspectos y el rol que toma en la obra, además de qué representa ella en esta. Como primer punto, la obra trata de un grupo de personas que invaden la propiedad de la familia Meyer. Esta familia está compuesta por el padre, llamado Lucas, Pieta como la madre, Marcela como la hija y Bobby como el hijo. La familia al principio los rechaza, con el miedo relacionado a perder los privilegios de la alta burguesía industrial. Pero a medida que se va desarrollando la obra, ellos dejan de oponerse. A medida que pasa el tiempo en la obra, se van revelando los crímenes hechos por Lucas Meyer y cómo estos están relacionados con injusticias para la clase obrera o pobre. Al final de la obra se da a entender que todo este proceso que sucedió fue una especie de sueño, de premonición, y que era como una especie de, como mostraban lo que iba a suceder en el futuro. Respecto al contexto de producción, esta obra fue escrita congruentemente con la realidad chilena de esos años, que exigía una polarización en las elecciones presidenciales de 1964. Los principales contendientes era la democracia cristiana, que apoyaba a Eduardo Frei, y los partidos de izquierda, que apoyaban a Salvador Allende. Los invasores llevan implícito el mensaje de la filosofía demócrata cristiano, de su clara advertencia a las clases privilegiadas, que sean como oídos sordos al clamor de injusticia de las clases desposeídas. Los invasores es un ejemplo de teatro revolucionario, premonitorio de la suplantación del capitalismo por una ideología de orientación socialista, y también presenta una denuncia en la desigualdad de las clases sociales. Bueno, de nuestro personaje se puede inferir que se caracteriza por ser una joven chilena que vive en la parte más acomodada de la ciudad. Bueno, ella tiende a sociabilizar con gente de su misma clase burguesa. Por lo tanto, al estar encerrada con estos invasores en su casa, ella prefiere estar en su habitación antes de que comparta pieza con otra persona diferente a ella. Y probablemente ella acaba de terminar la escuela, espera de su futuro para casarse con alguien de su mismo o mayor estatus social de ella. Y bueno, su familia se conforma por Lucas y Pieta Meyer, que son los padres, y Bobby, que es el hermano. Y hubo un pequeño y único quiebre en la relación con los hombres de la familia, es cuando ellos tratan de convencerla de ir a trabajar a la colina y aceptarlos como iguales. Ella obviamente se niega y llama a su padre cobarde sin poder entender por qué se rinden tan fácil frente a la ocupación de su propia casa. Y bueno, su madre es la única que comparte el punto de vista con ella, y los demás los ven de distintas maneras. Por ejemplo, los inquilinos la ven como una especie de princesa mimada a la cual es divertido asustar, y sus padres en cambio la ven más preocupados por su integridad física y la tratan con mucha sobreprotección. Ella pertenecía a la clase burguesa, eso quiere decir que tenía un buen estado financiero, también conformaba parte de la Iglesia Católica, con pensamientos políticos tanto capitalistas como socialistas. Ella ostenta de varias comodidades en sus posesiones. Respecto al contexto de producción, su papel representa cómo las clases altas estaban asustadas de una posible revolución de los pobres, ya que se podían como construir nuevos parámetros en la sociedad. En cuanto a su estado físico, Marcela no aparenta más de 20 años de edad. Es descrita como una muchacha de tez blanca, delgada, con textura esbelta y con un timbre engreído. Su postura corporal es altiva, eso quiere decir que no se encorvaba al caminar.
Su manera al andar tiene una forma de reflejar el cómo tiene el poder si quiere hacer algo. Cuando ella entra en escena, ella viste de un elegante traje de noche y un abrigo de piel. Bueno, ella también es una mujer heterosexual, racista, clasista, mimada, engreída e insolente. Su actitud es un tanto egocentrista, ya que si su persona está bien, los problemas y derechos de las demás pasan como a un plano no importante. Posee un carácter impulsivo y con una inteligencia normal. Su estado mental sufre algunas alteraciones luego de la invasión que tuvo su hogar. Se vuelve paranoica y débil cuando se da cuenta de que este aparente poder que poseía por sobre los demás se le es arrebatado. Todo esto se ve reflejado en la obra cuando entra Marcela a escena y llama con desprecio a la gente que se encuentra en el jardín como personas mugrientas, harapientas y vagabundos. Creyéndose con un poder otorgado por la burguesía, agarra un látigo y se enfrenta a esta gente. Pero rápidamente los papeles se intercambian y termina con heridas en la cara, hechas por su propio látigo. Luego de todo este incidente, cambia la percepción que tenía de la gente en su jardín y pasan de ser pobres indefensos a violentos saqueadores. Como ya se mencionó anteriormente, el rol de Marcela, su objetivo es mostrar la oposición a los inquilinos, junto con su madre, y mostrar cómo existía el temor de perder todo lo que ellos poseían, todas las comodidades que ellos mismos gozaban gracias a los más pobres, a los de la clase baja. Para ella era incomprensible cómo un grupo de gente en apariencia, con tan pocos recursos, podía lograr un mérito tan grande, que ni con las autoridades se podía resolver, ya que en ellos se veía a sí mismos como personas que su actuar eran justificados, eran aras del progreso. Todo eso rompían con las reglas no escritas de donde pertenecían y el nivel de influencia que tenían, la distancia de las clases sociales. Atónitas ante el hecho de lo que se rumoreaba se volviera cierto, construyendo un futuro incierto. Su actitud al comienzo era segura de sí e impulsiva, pero con el transcurso de la obra su carácter evoluciona y se vuelve más sumisa, asustadiza, más abierta a cambios, ya que ahora ya no hay motivos que aparente para rebelarse. Bueno, cuando ya se va terminando la obra, sucede que Marcela y su madre, al final, dejan de oponerse a esta resistencia y, de hecho, invitan al padre a unirse con ellas, a ellos, y como al final lo inesperable se volvía realidad. En resumen, esta obra representa el temor de la época para las clases más bajas y cómo con distintas pistas, se puede analizar a un personaje y ver qué motivos tiene él y el dramaturgo para que se refleje en su actuar la historia y una parte del contexto de producción de la obra. Y como con las distintas acciones realizadas se comprenda más cómo afectaron las acciones del personaje en el desarrollo de la obra. Muchas gracias por su atención.